Para comenzar a hablar sobre la farmacología es importante iniciar por su historia, así ver cómo la enfermedad tuvo una asimilación a lo largo de las civilizaciones. Comenzaremos con la cultura clásica. Según el médico griego Hipócrates, en el 400, los elementos terrestres como el tierra, el aire, el fuego y el agua estaban vinculados totalmente con los comportamientos humanos, pues estos podrían reflejar sus cualidades. Ellos decían que la naturaleza era la estructura interna de todas las cosas. Y nos daremos cuenta que no solo fue un pensamiento en esta cultura, sino que había muchas que lo pensaban a pesar de su distancia y poca relación entre ellas. Entendían a la enfermedad como un desequilibrio interno. Más adelante, Saleno, 200 años después, implementa la idea que además de todos los componentes terrestres, las cualidades de los seres humanos estaban vinculadas a las estaciones del año y así, en la relación con los elementos terrestres, los humores y las cualidades, podían desarrollar enfermedades. Hablando de las culturas, iniciando con Mesopotamia, se creía que la enfermedad era un castigo. Ellos creían que su código de Hammurabi les decía que estas enfermedades se vinculaban con algún tipo de pecado o algún hecho maligno. Además, la cura se vinculaba con una penitencia hasta la extirpación de la culpa, era como ellos podrían aliviar su dolor. La medicina helénica implementaba un principio que era entender la enfermedad. Ellos trataban de no lastimar al paciente, pues entendían qué es lo que estaba pasando. La naturaleza era la respuesta. Manifestaban que el cirujano era el que trabajaba con las manos de manera hábil y debíamos de tenerle mucho respeto. Los griegos, como ya nos dimos cuenta con Hipócrates, la lógica tenía un gran peso dentro de todas las enfermedades, pues ellos decían que a toda causa había un efecto. Notábamos que la medicina dejaba de ser algo mágico y mitológico y empezaba a tener el uso de la razón. Ellos dicen que hay que escuchar al cuerpo. Para la cultura china estaba basado el qi, que es todo el fluido de energía. Hay una conexión en todo el cuerpo y hay que tener mucho respeto. En el Egipto, la medicina empieza a tomar un poco más de forma y entendemos que hay que seguir los pasos de la lógica para entenderla, mediante preguntas al paciente, investigación en pares, buscar el origen, entender la enfermedad y buscar un plan de cuidados y tratamiento. En cuanto a la cultura árabe, ellos fueron mucho más allá. Además de complementar su estudio con preguntas, libros, implementaron el uso de la anestesia. Así desplazaron a Galeno con ideas que él suponía. En la cultura mesoamericana veían a la enfermedad como un castigo o un regalo. Había enfermedades motrices. Ellos las veían como una deidad y respeto hacia esa persona y a toda la familia se le daba un respeto mucho más grande. También entendían que podía haber enfermedades a causa natural. Ellos las dividían en dos, en frías y calientes. Lo caliente lo veían como un problema interno. Un ejemplo podía ser la fiebre. Tenían especialistas para todas las prácticas médicas. Las plantas fueron un auxiliar principal para ellos. El tiempo de vida en las culturas nahuas y mayas, que fueron las principales, era de 37 años. Para terminar un poco con la historia de la farmacología, debemos hablar de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich implementó la idea de la bala mágica. ¿Pero qué era esto? Este alemán fue muy revolucionario y cambió al mundo sin darse cuenta. Tras su inquietud desde niño sobre conocer más y conocer sobre su enfermedad, pues él padecía tuberculosis. En ese momento buscaba la cura, pero no la había evidentemente. Buscaba el fin de todas las enfermedades que mataban a las personas desde niño. Él quería ser químico. Al trabajar en la destilería de su padre, encontró cosas increíbles. Pintando los tejidos, se dio cuenta que la tintura expande algunas células, es decir, hay algunas que la absorben y otras no. Él entendió que había diferentes tipos de células. Su objetivo principal sobre la bala mágica fue matar las células malignas sin dañar a las benignas. Llegando el siglo nuevo, que fue en 1900, llegaron nuevas enfermedades. Estas mataban tan rápido que no se tenía un número específico. La principal enfermedad fue la sífilis. Junto con su equipo de trabajo, Paul encontró sin descanso 306 compuestos, pero así fue como encontró el indicado.
que fue la arsfenamina, mejor conocida como Salvarsan. Reducían los casos a nivel mundial de una manera increíble. En Alemania simplemente bajó el 70% de la mortalidad. Con el paso del tiempo, Paul enfermó y nunca pudo ver el alcance del invento que había encontrado, la cura para muchas enfermedades y el descubrimiento de otras investigaciones científicas. Comenzaremos con dos puntos muy importantes para la farmacología, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética a grandes rasgos es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Vamos a encontrar 5 puntos importantes para entenderla: la liberación, la absorción, distribución, metabolismo, excreción de este fármaco. La liberación es cuando el medicamento entra al cuerpo. En cuanto a la absorción, es un poquito más complicada de entender porque vamos a necesitar dos cosas muy importantes, como es el transporte activo y el transporte pasivo. Vamos a necesitar también de dos cosas muy importantes, que es la difusión simple, que vamos a hablar de medicamentos hiposolubles, e hidrosolubilidad, que son medicamentos acuosos. En los hiposolubles van a ser medicamentos más fácil de absorber. Hablando de la distribución, lo entendemos como una vez absorbido, el fármaco pasa a todos los órganos a través de la circulación sanguínea. Lo que vemos en nuestra pizarra de color amarillo fosforescente es el volumen de distribución. Este lo vamos a definir como el volumen en el que aparentemente se encuentra el fármaco. La cantidad y velocidad van a depender de la irrigación de cada órgano, el coeficiente de participación del fármaco, la unión a proteínas plasmáticas y la permeabilidad de las membranas. En cuanto a la unión a proteínas, es la afinidad de ciertos fármacos o proteínas plasmáticas como alumina a glicoproteína ácida, y esta afinidad compromete a la distribución del fármaco. Para hablar del metabolismo, también debemos entender que algunos medicamentos no se metabolizan. Ejemplo de ello son las penicilinas, en donde no hay interacción y muchas personas lo consideran como que no son seguras. Para este tipo de pacientes donde son alérgicos a las penicilinas, se recomienda la eritromicina y clindamicina. La mayoría de los fármacos son lipofílicos y se ionizan poco al pH del organismo, por lo que son difíciles de eliminar en la vía renal. El metabolismo es un mecanismo a través del cual los fármacos se transforman en compuestos más solubles en agua. Esto también ocurre con sustancias tóxicas, nutrientes, hormonales y cosméticas. La mayoría de las biotransformaciones ocurren gracias a las enzimas oxidasas de fusión mixta presentes durante el retículo endoplasmático de los hepatocitos. Hablar de la excreción es un poco más simple porque estamos hablando de la eliminación, que es simplemente la salida del fármaco del organismo por una vía natural, principalmente renal o biliar. Algo muy importante es el CL. Esto es el aclaramiento. ¿Y qué es esto? Es el volumen de plasma limpiado en un minuto. Podemos tener en hígado, riñón, piel, lagrimal, cabello, salival y las uñas. Hablar de la farmacodinamia es entender lo que el fármaco le hace al cuerpo específicamente. Vamos a comprender los estudios de los mecanismos de acción de las drogas y los efectos bioquímicos, fisiológicos y directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. Por eso vamos a entender ese diagramita de la droga de acción, donde vamos a tener al fármaco más un receptor que va a ser el F. En conjunto va a ser el FR y esto nos va a llamar el efecto. El fármaco lo vamos a entender como un ligando y el receptor como una molécula proteica. Para eso vamos a entender 3 definiciones muy importantes, que es la afinidad. Esto es qué tan atraído es al receptor. La potencia, que es la medida relativa de esta sustancia, qué tan potente es, cuánta medida tiene esto. Y la eficacia, como bien lo dije antes, es el resultado de la unión del fármaco más el receptor. Uniendo estos, ¿qué efecto voy a tener? Algunos conceptos muy importantes cuando nos adentramos a la farmacología es aprender a diferenciar entre un fármaco y una droga.
decir, como que interactúan en el sistema biológico y desencadenan una reacción. En cambio, el medicamento tiene la finalidad terapéutica y se presenta en forma farmacéutica. ¿Qué nos hace diferente un fármaco a una droga? Es la administración de esta y hasta qué punto lo llevemos a un punto tóxico. Para la toxicología es el estudio de los venenos, la tolerancia, la vamos a entender como la disminución paulatina del efecto cuando se administra en un tiempo. La taquifilaxia, por su parte, es en poco tiempo cuánto se tiene que administrar el medicamento para aliviar el dolor. Para entrar a la farmacología debemos de saber que se va a dividir entre dos, entre la preclínica y el clínico. El clínico siempre va a ser en humanos y el preclínico va a ser todo menos en humanos. Otros conceptos muy importantes en farmacología es el uso óptimo. Este no es más que entre mayor eficacia va a ser menor la toxicidad y menor va a ser el costo. La anafilaxia la podemos definir simplemente como una reacción alérgica, pero bueno, puede ser aguda y potencialmente mortal. La reacción puede ocurrir en segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno. Los síntomas incluyen erupción cutánea, náuseas, vómitos, dificultad para respirar y shock. Si no se trata de inmediato, que generalmente es con epinefrina, puede causar la pérdida del conocimiento o hasta la muerte. Por otro lado, la efectividad es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Es decir, yo tomo un medicamento y espero que en un lapso de tiempo eso me resulte. La toxicidad va a ser un efecto indeseable para dosis altas o para acumulativas. La reacción adversa quiere decir que cualquier efecto perjudicial y no con una dosis normal, es decir, fue algo que pasó sin haber tomado la dosis habitual que el médico me recomendó. Por otro lado, la intensidad va a ser el fármaco contra la concentración plasmática. Hay muchas formas de definir la biodisponibilidad, pero me parece que la más apta es cuánto tiempo el fármaco tardó en llegar a la circulación. Y si pensamos que es el 100%, la biodisponibilidad la podemos dividir entre absoluta y relativa. Pues la absoluta va a ser una intravenosa porque es lo más rápido de llegar. En cuanto a la relativa, pues pueden ser una solución o tabletas, que son medicamentos que van a llegar, pero van a tardar un poco menos en llegar ahí. Bueno, complementando un poquito en la biodisponibilidad, en la grafiquita que tenemos en el pizarrón podemos ver cómo cuando un medicamento es intramuscular, pues entra de manera mucho más rápida a comparación a la vía oral, pero si lo hacemos de vía intravenosa, pues la forma es muchísimo más rápida. Por eso lo grafiqué para que fuera un poquito más fácil de entender. Otro concepto nuevo es la bioequivalencia. La bioequivalencia no es más que una cualidad que muestra que un medicamento es equivalente en términos de calidad, eficacia, seguridad y el paciente respecto a uno de referencia, teniendo en cuenta que ambos tienen el mismo principio activo, dosis, pero diferentes orígenes de fabricación. En la tabla podemos ver que un genérico contra un patente técnicamente es el mismo medicamento, no cambia mucho en el Cmax, que es la concentración máxima, es decir, que ambos van a llegar al punto máximo y su disminución va a ser la misma. En la curva de abajo podemos ver lo que es la concentración mínima eficaz, la concentración mínima tóxica y el rango terapéutico. La concentración mínima eficaz es aquella por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico de un medicamento. Es lo que normalmente debería de hacer. Y la concentración mínima o máxima tóxica es aquella que por encima de la cual empiezan a observarse los efectos tóxicos. Entonces, después de esa concentración máxima, ya van a empezar las reacciones tóxicas. En el punto de concentración mínima efectiva es lo mínimo que debe de llegar a un medicamento para hacer algún tipo de reacción o lo que buscamos que el medicamento haga, que es aliviar el dolor.
Y en el rango terapéutico, pues es aquel intervalo de concentraciones plasmáticas comprendidas entre la concentración mínima y la concentración máxima. Es decir, es lo que generalmente un medicamento puede dar. Para hablar un poco sobre el área bajo la curva, pues tenemos que hablar un poco sobre la curva de biodisponibilidad, que está compuesta por varios elementos, desde un punto A, que va a ser la absorción, el B, que es el Cmax, y 3, que, bueno, la C, que va a ser la eliminación. El área bajo la curva va a ser esta área verdecita que estoy pintando en el pizarrón, que va a ser cómo se distribuye el medicamento en el cuerpo. Y vamos a medirlo con la cantidad de medicamento que hay en la sangre. A raíz de esto, del punto máximo, que es la concentración máxima, hasta la eliminación, podemos tener un tiempo de medio de vida. Entonces, esta curva nos va a ayudar a medir cuánto medicamento hay en el cuerpo, ¿ok? Y como complemento sobre la bioequivalencia, ¿podemos entender que es lo mismo pero más barato? Pues sí. La patente no es más que el medicamento creado por la farmacéutica que descubrió la fórmula activa y por lo tanto tiene su patente. Los genéricos intercambiables es cuando la patente caduca. Otras farmacéuticas pueden usar la fórmula para crear un mismo medicamento. Los genéricos deben mostrar que son igual de eficaces que el patente con una prueba de bioequivalencia. Y los medicamentos similares, a diferencia de los genéricos, los medicamentos similares dicen usar la fórmula, pero no se someten a pruebas que lo demuestren. Entonces, ¿puede ser lo mismo? Pues sí, no. Yo lo entiendo de esa manera porque sí contiene, en el caso de los genéricos, pues tiene la fórmula, solamente que es caduca y tiene que estar demostrando su bioequivalencia. Y los similares, por su parte, pues no, pueden ser un poco menos eficaces. Comenzaremos un tema nuevo que son las interacciones fármaco-receptor. Debemos entender que la mayoría de los fármacos producen sus efectos cuando sus proteínas específicas son llamadas receptores. Los receptores responden a sustancias químicas endógenas en el organismo. Podemos entender dos definiciones que necesitamos para comprender los siguientes temas. Agonista va a ser quien activa los receptores y producen la respuesta consecuente. Por el lado de los antagonistas son aquellos que se unen a los receptores, pero no causan su activación. Esa es su principal característica. Los antagonistas reducen la posibilidad de unión de los transmisores y los agonistas al receptor. Por lo tanto, oponen a su acción, disminuyendo o anulando los receptores del sistema. Dibujé un diagrama que nos va a poder ayudar a entender cómo es que surge esta unión. A será nuestra agonista, lo que está con letra roja. R será nuestro receptor. 1 será nuestra afinidad, 2 nuestra eficacia y AR será nuestra respuesta. La energía química liberada con esta unión reduce un cambio de conformación que desencadena una serie de sucesos bioquímicos dentro de una célula, provocando la respuesta, lo que vemos como ARX. En cuanto a la gráfica, podemos entender que los agonistas parciales no pueden conseguir la misma fuerza de respuesta máxima que los agonistas puros, incluso cuando su afinidad por el receptor sea la misma. Por eso dibujé ese esquema, en donde vemos que el agonista puro tiene una eficacia alta y son capaces de producir una respuesta máxima, incluso si está ocupando solo un pequeño porcentaje de los receptores disponibles. Por otra parte, los agonistas parciales tienen una eficacia baja y son incapaces de provocar la respuesta máxima. Esa es su principal característica, es lo que los diferencia, incluso si están ocupando todos los receptores disponibles. Hablando sobre los antagonistas, como ya sabemos, se unen a los receptores, pero no los activan, no inducen un cambio de conformación y por lo tanto su eficacia intrínseca es nula. Sin embargo, los antagonistas impiden la unión de los agonistas, ya que ocupan un receptor, por lo tanto bloquean su acción. Existen dos tipos de antagonistas, competitivos y no competitivos. Los competitivos se unen reversiblemente a los receptores, disminuyendo el número de receptores disponibles. Eso quiere decir
que se produce un desplazamiento paralelo hacia la derecha de la curva dosis-respuesta del agonista. En ese diagrama que tenemos aquí nos va a mostrar la respuesta tisular por lado de la parte izquierda y vemos la concentración, esto es para ver la concentración del agonista. En color rojo podemos ver el agonista solo, cómo se desplaza rápidamente. En cuanto al agonista y antagonista competitivo, lo vemos con el color verde. En color rosa tenemos el agonista y el antagonista reversible. Esto va a ser una dosis baja. Y en cuanto al agonista y antagonista irreversible, lo vamos a tener una dosis alta de color amarillo. La relación entre la dosis es la relación de concentración del agonista, que produce una respuesta dada por presencia y en ausencia de cierta concentración del agonista. Por ejemplo, una relación entre dosis de 3 nos dice que necesitan 3 veces más que un agonista para producir una respuesta dada la presencia del antagonismo ausente. Comenzaremos con el tema de transducción de señales. Definimos primeramente qué es la bioseñalización. Esta es una molécula de señalización extracelular que activa a un receptor de la superficie extracelular, lo cual altera una molécula intracelular. Tenemos en el pizarrón de color rosita lo que es un emisor y por medio del mensaje va a llegar al receptor. Tenemos 3 tipos de señales: las endocrinas, las paracrinas y las autocrinas. Las endocrinas circulan en el torrente sanguíneo. Es una respuesta lenta, es de larga duración y es a distancia. Las células liberan una hormona al suero. Ahí vemos un pequeño diagrama que nos ayuda un poquito a entender esto. Las paracrinas son células diana en la emisión como neurotransmisores y su respuesta es local. Es decir, una a una va dando esas emisiones. Y las señales autocrinas son las que afectan a las del mismo tipo celular, que es el emisor. Esta célula produce y actúa sobre sí misma. Tenemos también lo que son las características hormonales. Son 3 las que tenemos: las de redundancia, las de amplificación y las de integración. Las de redundancia son varias moléculas de la misma función. Las de amplificación son cuando la información está dentro de ellas y tiene la decisión de amplificarlas o de transmitirlas. Y las de integración, que van a procesar la información y van a decidir qué es importante para realizar. Es decir, ellas tienen el control sobre cuál es la función principal. Comenzaremos con los mensajeros y empezamos con el ligando hidrofílico. Es un mecanismo de acción de la membrana a corto plazo, libre en el plasma y necesitan un receptor de la membrana. También van a interactuar en los receptores de la superficie. La señal no entra a la célula y utilizan a los segundos mensajeros, que después hablaremos de ellos. Tenemos también a los lipofílicos, que la acción en el núcleo es de largo plazo y van a transportar proteínas. Por otra parte, tenemos a los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas que transmiten señales desde ligandos extracelulares al interior de la célula. La variedad de segundos mensajeros también se le puede llamar mensajeros intracelulares, donde AMPC van a activar la variedad de quinasas y los iones de calcio son necesarios para la actividad muscular. El inositol fosfato va a liberar calcio y el diacilglacerol va a activar proteínas quinasa C. Profundizando un poco sobre los segundos mensajeros, también debemos entender que es una pequeña molécula intracelular producida por una estimulación celular capaz de regular los procesos celulares posteriores. Esto creado con el descubrimiento del ATP. Muchos libros ponen ATP o GTP, por eso lo pongo en la pizarra. Se les llama segundos molares o mediadores intracelulares a un grupo de moléculas pequeñas, por ejemplo, las que vemos en la pizarra. Estas moléculas ubicadas son capaces de controlar miles de procesos celulares mediante un mecanismo de acción muy simple. Primero, va a ser un estímulo que induce un crecimiento a niveles de un segundo mensajero. Este se une a moléculas efectoras que modifican, activando o dando lugar a una respuesta específica. Asimismo, pequeñas moléculas controlan muchas funciones diferentes. Hablando un poco de los canales iónicos que también van a entrar como segundos mensajeros, podemos decir que las proteínas G pueden actuar directamente sobre canales iónicos cambiando su estado de cerrado o abierto.
Hay muchos libros que manejan el estado refractario, por eso lo pongo en la pizarra. Como ejemplo, un cambio de canales de calcio. El calcio actúa como un segundo mensajero para una gran cantidad de señales extracelulares que dan lugar a la entrada del ion en la célula a través de canales de calcio específicos, desencadenando una respuesta celular. Su formación de acción consiste en la activación de una proteína quinasa dependiente de calcio, calmodulina. La calmodulina es una proteína que sirve como detector de calcio. Al aumentar la concentración de este ion, se va a unir a ella, modificando su conformación y permitiéndole interactuar con las proteínas que regula. Uno de los efectos es la activación de la proteína quinasa. Entonces, también podemos entender que está a favor de la gradiente que hay en el sodio, en el potasio y en el calcio. Va, como mencionó antes, puede estar presente en tres estados: cerrado, abierto y refractario. Comenzaremos entonces con los receptores acoplados a proteína C. Principalmente son receptores en forma de serpentante a la membrana celular. Estos poseen su parte intracelular a una relación a la proteína G, por eso son llamados así. Son los más abundantes del organismo y actúan la producción de los segundos mensajeros. Lo que vemos en la pizarra es la cascada de la proteína G, en donde tenemos al receptor y al efector como los principales. El fármaco se va a unir al receptor, es lo que vemos con la letra F. Va a haber un intercambio de ATP o GTP. Esta interacción va a ser la activación de la proteína G. Del lado inferior podemos ver cómo ya aparece en la letra A, es un agonista. Entonces, en esta parte va a ser una difusión del ATP al efector, activando al efector. Esto parece muy confuso, pero no lo es. Siguiendo como la línea de la gráfica, vamos a ver que una disminución del del agonista y la hidrólisis del ATP, donde la proteína G va a ser sustituida. Entonces, ¿cómo lo podemos entender de una mejor forma? Va a haber 7 hélices transmembranales. Va a haber subunidades como alfa, beta y van a activar o desactivar el GTP. Van a separar y van a activar adelinato desidasas. Podemos entender también que van a activar el PK, la proteína quinasa A, y van a ser dependientes totales del AMPC. Hasta el momento hemos hablado de algunos de los tipos de receptores. Primero hablamos de los ligados a canales iónicos, también conocidos como ionotrópicos, los metabolotrópicos, que son los acoplados a proteína G. Y vamos a hablar de dos nuevos, los tirosinquinasas y los nucleares. ¿Por qué son tan importantes los tirosinquinasas? Pues porque su función principal va a fosforilar las proteínas de sustrato de los residuos de la tirosina, involucrados en el control del crecimiento y la diferenciación celular principalmente. Uno de los mecanismos principales de receptor de esta proteína tirosinquinasa va a ser la dimeralización del receptor inducido por el ligado que conduce a la autofosforilación del receptor. También va a incrementar la actividad de la proteína sinasa del receptor. Esta misma fosforilación de los residuos de tirosina que no pertenecen al dominio catalítico va a generar nuevos sitios de unión para otras proteínas, transmitiendo a la señal interior de la célula. Todo este diagramita que puse fue para entender un poquito en cómo trabaja. Pero, ¿por qué va a ser tan importante? Porque va a producir ácido araquidónico. ¿Y qué es el ácido araquidónico? Bueno, principalmente es un precursor de la síntesis de compuestos de gran actividad biológica, dentro de los cuales se conducen o encuentran las prostaglandinas, tromboxanos, que se obtienen en la vía metabólica de la ciclogenasa y leutrienos. Estos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque participan en puntos importantes para la farmacología. El ácido araquidónico puede liberar COX-2 y COX-1. El COX-1 va a ser constituida por prostaglandinas protectoras como el tromboxano. Estos son protección gastrointestinal y renal. En el caso del COX-2 va a ser inducida por prostaglandinas proinflamatorias. ¿Por qué? Porque va a participar la inflamación, el dolor y la fiebre. En este caso vamos a hablar sobre los receptores nucleares. Estos van a ser los que regulan la transcripción genética, por
eso van a ser tan importantes. Además, va a participar la síntesis de proteínas que está codificada por el ADN. Esta transcripción a ARN está controlada por un mol llamadas factores de transcripción. Va a estar divididas en 3 tipos, clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Y dónde los podemos encontrar? Principalmente en la glándula pineal, el hígado, el riñón, el vaso, las glándulas suprarrenales, el corazón, la tiroides, el timo y las gónadas. Adentrándonos un poco más sobre la farmacología en términos clínicos, debemos conocer lo que es un efecto placebo y nocebo. Existen positivos y negativos. El placebo va a provocar un alivio o es un efecto al consumir una sustancia inactiva. Esto sería el efecto positivo. El efecto nocebo sería provocar experiencias negativas a partir del consumo de los placebos. ¿Y para qué se utilizan? Sirve cuando los problemas de salud son afectados por aspectos psicológicos, como en personas hipocondríacas. No saben cuál es el sentir de su ser, entonces puede que estén tristes, enojados, felices. Entonces, estas personas hipocondríacas están convencidos de que tienen una enfermedad grave aún sin tenerla. ¿Y de qué están hechos los placebos? Pues son píldoras de azúcar con líquidos inyectables y muchas veces son con agua o salina. Estos efectos placebos llegan a ser positivos y beneficiosos para el proceso del cuerpo, pero muchas veces solo consiste en un engaño, pues la estimulación de una zona del cerebro es el resultado de la mejoría del cuadro sintomático del paciente. ¿Cómo funciona el efecto placebo? Pues tiene un efecto psicológico donde influye mucho la confianza del paciente hacia el médico. La receta médica es una orden escrita por un profesional médico para un medicamento sea dispensado por el paciente. Entonces, si nos vamos hacia sus orígenes, en Egipto, como el símbolo de Onus, dios halcón representado con un ojo de Ra, el que vemos en nuestro pizarrón. La leyenda dice que Horus perdió la vista por un ataque, pero su madre Tot lo sanaría, por ello está relacionado con el sanador de todos. En Roma, Onus evolucionó al dios Júpiter, con el mismo propósito de protección y sanidad. En la época medieval llegó el catolicismo y prohíbe estas ideas. Entonces, inicia la idea de RP. Esto quiere decir respuesta de Rafael, enviado por Dios o la respuesta de la medicina de Dios. Con el tiempo, la receta médica fue llevando varios elementos que hasta el día de hoy se mantienen. Estos van desde la administración correcta del medicamento, verificar la fecha de vencimiento del medicamento, administrar el medicamento al paciente correcto, la administración correcta de la dosis, administrar el medicamento a la hora correcta, seleccionar la vía de administración correcta, educar e informar al paciente sobre el medicamento e indagar un posible más sobre las alergias de este paciente a ciertos medicamentos. Generar una historia clínica es de suma importancia para cualquier área de la salud y preparar y administrar los medicamentos según sea el mismo. Continuando con el tema de la receta médica, vamos a encontrar que esta necesita llevar partes, necesita llevar un orden. Encontramos que está compuesta por 3 principales: el encabezado, el cuerpo del texto y del cierre. En el encabezado podemos encontrar el nombre del emisor, el nombre de la institución que expidió su célula profesional, el número de la célula profesional y el domicilio de este establecimiento médico, además del nombre del paciente. Solo en recetas de fármacos controlados es obligatorio además incluir la dirección y el diagnóstico del paciente, pero más adelante sabremos qué son los medicamentos controlados, además de la fecha de expedición de este. En el cuerpo del texto encontramos el medicamento recetado. Es obligatorio anotar la denominación genérica del fármaco y, si el médico lo desea o el paciente lo solicita, poder agregar la denominación de marca de su preferencia, además de la dosis, presentación, vía y frecuencia de administración, y la duración del tratamiento es muy importante. El cierre. Otras indicaciones para el paciente podrían ser como los cuidados postoperatorios o algún tipo de ellos, y la firma del médico. En RX
en ciertos países es muy común ver, porque en Latinoamérica se refiere a receta, tómese usted, debe tomarse, esencialmente es una indicación compuesta en específico. También notamos algo muy importante dentro de las recetas. Esto es los errores. Al menos se dice que el 39% de las recetas en México son erróneas. ¿Y a qué se deben? Pues según la American Society of Health System Pharmacs nos dice que un error de medicación es cualquier evento evitable que tiene lugar durante el proceso de prescripción, preparación, dispersación o administración del medicamento, independientemente si se produce una lesión o existe la posibilidad de que se convierta en eso. Los errores de medicación más frecuentes es la falta de prescripción, es decir, ser claros en esa parte, la hora del medicamento, cómo debe administrarse, la dosis, la presentación, la preparación, la técnica de administración, monitorización, son los más frecuentes. Entonces, los errores que se producen en la cadena de medicamentos son potencialmente lesivos para el paciente y por lo tanto se tienen que evitar. Por este motivo, prevenir y evitar esos errores de medicación no es únicamente la obligación del médico prescriptor, sino se debe ser resultado de un conjunto de profesionales de la salud en la atención de los pacientes. Al mismo tiempo, las instituciones sanitarias deben proporcionar las herramientas necesarias para facilitar su prevención. Un tema muy importante son los medicamentos controlados. Según el artículo 226 de la Ley General de Salud, los medicamentos se clasifican en 6 grupos, a los que se asignan números romanos, del 1 al 6. Los medicamentos controlados son aquellos que solo pueden administrarse con receta médica, se les incluye a estos grupos del 1 al 6. El grupo 1 dice que son los estupefacientes, según su utilidad médica. El grupo 2 está a blanco de los psicotrópicos, que se agrupan con base al artículo 245. El grupo 3 incluye a los fármacos que requieren presentación de receta, que sea de medicamentos y requieran receta para su venta. Y el grupo 5 nos habla de adquirirse sin receta y el grupo 6 de la venta libre de estos. Según la Ley General en México, las sustancias controladas pertenecen a los grupos de 1 a 6, es decir, aquellas para las que se necesita obtener información médica. Sin embargo, las disposiciones cada vez cambian. Entonces, los fármacos del grupo 1, que son los estupefacientes que se citan en el artículo 237 de la Ley General de Salud, son para la prescripción y venta de este. Es importante conocer todo el tiempo las leyes, cómo cambian, porque si no llevamos un control, vamos a seguir participando en ese 39% de recetas erróneas. Hay algo que se conoce como las reglas de oro. Esto quiere decir en administrar los medicamentos correctos, administrar al paciente correcto, administrar la dosis correcta, administrar en la hora correcta y administrar en la vía correcta. Entonces, si seguimos todos estos pasos, es muchísimo más fácil erradicar esa cifra. Comenzaremos entonces con un nuevo tema, que son las fuentes de información. Estas se van a dividir en 3, primarias, secundarias y terciarias. Las primeras van a ser aquellas fuentes que la información ha sido obtenida de primera mano como resultado de una investigación y que no se han sometido a una interpretación o una consideración. Por su parte, las secundarias son aquellas fuentes que están basadas en las primarias, pero de una manera procesada y compilada, en la que se puede apreciar las opiniones, conclusiones de otras personas diferentes a las que se recabaron los datos en primer lugar. Cumplen 2 funciones esenciales. Una, como repertorios que facilitan la búsqueda y recuperación retrospectiva de la información. Otro, como difusión selectiva de la información mediante la que se puede informar a los usuarios de aquellas cuestiones definidas por él o representan su interés concreto. Las terciarias son y funcionan como una referencia a las 2 tipos anteriores. Estas proceden del tratamiento de la información secundaria y a veces de las primarias. La recopilación y abstracción de la información contenida en las fuentes primarias y secundarias al ser extraídas del original, incluso indirectamente. Entonces, las terciarias son un producto de estas. Vemos en nuestro pizarrón una pirámide. Esta pirámide
nos va a permitir ver los recursos de información. Está dividida por 6 niveles, en donde vemos que los estudios están en la parte más baja. Después encontramos la sinopsis de los estudios, después la síntesis, después la sinopsis, los sumarios y los sistemas. Los sistemas van a ser sistemas informados de apoyo de una decisión clínica, por eso se encuentran hasta la alza. Los sumarios son guías de práctica de clínica basada en evidencia. La sinopsis son revisiones de las sistemáticas. La síntesis son las revisiones sistemáticas. La sinopsis son un estudio de los individuales. Y los estudios son estudios originales publicados en revistas, pero estos no tienen ningún avalo científico. Como podemos ver en el pizarrón, la alza va a la calidad de la evidencia y a la baja en color rojo el volumen de esta información. Podemos ver como ejemplo en los estudios individuales en la parte inferior, que está como ejemplo el Microsoft Academy. Y por la parte de los sinopsis de estudios está Cochrane. En la síntesis está NICE. En la sinopsis de síntesis, que es una muy buena información, es de University of York. Por la parte de los sumarios está UpDoc y en los sistemas está INR-STAT, que es una de las informaciones más verídicas que se puede comprobar en Estados Unidos. Por otra parte, podemos hablar sobre el metaanálisis, que es hablar justamente de esta división de estudios, pero para eso debemos definir la metaanálisis y las revisiones sistemáticas. El metaanálisis es la revisión sistemática en la cual se combinan matemáticamente los resultados de varios estudios para contestar una misma pregunta. Por otra parte, las revisiones sistemáticas es la agrupación de estudios que tienen por objetivo reunir toda la evidencia empírica que cumple con unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de responder una pregunta en específica. Ejemplo, el Centro Cochrane. El metaanálisis se va a dirigir específicamente con un rombo. Esto va a hacer énfasis a simbolizar el resultado general de estos estudios. Es decir, si el rombo se encuentra al lado en la forma izquierda, esto quiere decir que la mayor parte de los estudios está a favor de la intervención, pero si el rombo estuviera del lado derecho, va a ser a favor del control. Para esto va a estar dirigido por símbolos, como lo vemos en la parte izquierda, donde está hecho por una media de todos los estudios y un intervalo de confianza. El punto medio va a ser el efecto nulo. Y por otra parte, del lado izquierdo son el grupo de datos de control bajo el intervalo de mayor evidencia. Esto es lo que va a ser el análisis del metaanálisis. Por último, hablaremos sobre la estructura PICO. Esta estructura está basada en la evidencia que permite la elección de la mejor evidencia científica para subsidiar la toma de decisión clínica, para lo cual se requiere una adecuada construcción de una pregunta de la investigación y la revisión de la literatura. PICO. P sería nuestro paciente o problema de interés. I sería nuestra intervención principal. Tratamiento, factor, pronóstico, prueba diagnóstica y exposición. C sería nuestra comparación. Este es el punto que pudiera excluirse de acuerdo a las necesidades de la búsqueda. O sería nuestro resultado de interés, por sus siglas en inglés, outcome. Niveles de importancia de desenlace: crítico, importante y no importante. Eso sería la estructura PICO. Por otro lado, tenemos el código ATC. Este código es muy importante, ya que requiere una estructura jerárquica de 5 niveles, como las clasificaciones tradicionales que tiene un código significativo y que se compone de partes de un sentido en específico. Esta es una clasificación para fármacos. Esto en el nivel 1 quiere decir que es el nivel de código que indica la principal anatomía y consta de una letra. Hay 14 códigos para el nivel 1. El nivel 2 es el nivel de código que indica el subgrupo terapéutico y consta de 2 dígitos. Hay 94 códigos para este nivel. El nivel 3 es el tercer nivel de código que indica un subgrupo terapéutico.
farmacológico y consta de una letra. Hay 267 códigos para el nivel 3. El nivel 4 es el código que indica un subgrupo químico, terapéutico, farmacológico y consta de una letra. Hay 888 códigos para el nivel 4. Y el quinto nivel, que es el código que indica la sustancia química y consta de 2 dígitos. Hay 5.492 para este nivel. De ejemplo, puse cómo sería el código ATC para el paracetamol. En el código 1 sería el sistema nervioso, que sería la N. En el N02 serían los analgésicos. En el código B, que ya en conjunto sería N02B, otros analgésicos y antipiréticos. En el nivel E serían las aniladidas. Y en el nivel 5 sería el paracetamol, que sería el acetaminofeno. Por otra parte, tenemos los medicamentos LASA. Llegan a ser de gran confusión. Por sus siglas en inglés, LASA es Look Alike, Sound Alike. Esto quiere decir, parecen iguales, suenan iguales. Son aquellos generadores de errores en la medicación de la similitud fonética, visual y hasta ortográfica. Pueden relacionarse con el medicamento administrado que no sea el necesario, la forma farmacéutica sea incorrecta, que la dosis sea distinta a la indicada, que la formulación no se ajuste exactamente a la prescripción o que la potencia o dosis presenciales sean distintas a la indicada. Por eso, en cualquier tipo de consultorio o vía médica hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Por último, vamos a explicar qué es el sesgo. Esta está dividida en 4. Bueno, el sesgo es no significativo, no hay error sistemático, los resultados son veraces. La exactitud del método es equivalente a su precisión. Si la precisión es baja, es alto error alteratorio. Cualquier resultado será inexacto y podrá diferir considerablemente el verdadero valor. Si la precisión es buena, sería el bajo error aleatorio. Todos los resultados serán casi exactos al error sistemático. Y el sesgo es significativo. Hay error sistemático, incluso si el resultado con alta precisión sean inexactos. En nuestro pizarrón yo pinté los 4 ejemplos. Esto nos va a servir cuando se requieren estudios a nivel farmacológico. Por último, hablaremos sobre nuestro artículo de investigación de la revista Science y este lleva por título ¿Se convertirá la pandemia en una enfermedad tan común como la gripa? El mundo está mirando los ojos de Dinamarca en busca de pistas. Bueno, este artículo de investigación nos habla sobre los primeros ministros de este país y cómo fue que llevaron la pandemia. Pues este artículo fue publicado el 10 de septiembre, no más de un mes. Entonces nos dicen cómo muchos clubes de la ciudad de Dinamarca están al tope, donde pareciera que los turistas son muy felices porque están disfrutando mucho su estancia en este país. Este próximo invierno será el segundo que llevamos con una pandemia y ellos lo van a llamar como una transición, en donde se están dando cuenta en que las personas están viviendo su vida muy normal. Esto a raíz de que llevan más del 88% de las personas mayores de 18 años vacunadas y un 97% en las mayores de 60 años. El grupo más vulnerable de COVID pues era pero ya estamos pensando que esté erradicado. Esto no significa que Dinamarca esté fuera de peligro porque todavía hay personas muy susceptibles, incluyendo a los niños y a los niños que no completan este esquema de los 18 años. El número de casos de Dinamarca ha aumentado lentamente. El día que fue el día 11, un día después publicado del artículo, se encontraban 542 personas con esta enfermedad. Esto quiere decir que a nivel nacional ha sido de los países con más bajas cada día presentan más bajas con casos nuevos. Noruega también copió este plan de esquema de vacunar a las personas a diestra y siniestra, pero porque es algo que no se replica como en países de Europa, ¿no?
Ellos hablan que España ha vacunado el 97% de los mayores de 60 años, Francia el 81%, Grecia el 77%. Pero no solo basta con solo los adultos mayores, porque en este artículo también nos habla sobre Inglaterra, en donde hace unos días, que fue el 19 de junio, en este artículo, el Día de la Libertad, pues no se tenían toda la población vacunada, como en el caso de Dinamarca, se hizo esa festividad, muchas personas no tienen ninguna dosis, algunas solo una dosis, y pues en el lapso de un día hubo 30,000 casos. Esto no quiere decir que la pandemia haya terminado, esas son las cifras que ellos llaman. Un epidemiólogo de la Universidad de Toronto habla que no hay que deshacernos de estas máscaras protectoras, que el hecho de que estemos vacunados no nos va a hacer inmunes a ninguna enfermedad, pero es importante seguir este esquema que nos está presentando Dinamarca. No quiere decir que la pandemia haya terminado, eso es lo que nos quiere dar a entender este artículo. La versión del COVID-19, pues las medidas las tenemos todos los días y no hay que dejar de tenerlas. Sin embargo, es importante recalcar que en estos países que son primer mundo, pues han desarrollado la vacunación, la han implementado y no han dejado a criterio de la población del que si se quieran vacunar o no. Esto lo han hecho como una obligación para permanecer dentro del país y es lo que a lo mejor en muchos países deberían cambiarse porque es lo que nos ha permitido, además de pues ellos esta ventaja económica que nos tienen, pero nos habla de cómo las vacunas están cambiando la forma de ver a la pandemia 2 años después. Quizás este sea el primer invierno donde ya pueda haber muchísimas más festividades y eso es lo importante de este artículo.